Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Ha sido un año muy sui generis, este 2025. Primero que nada, porque iniciamos este proyecto, Pie de Nota, con muchas ganas, con mucha esperanza, pero también sin saber muy bien a qué nos metíamos. Luego, porque fue el año que inicia Donald Trump su mandato. Y claro, y desde luego que ha tenido efectos en México. Además, inicia una nueva administración en México, de mano de la doctora Claudia Sheinbaum, y comienzan a suceder distintas cuestiones en el tema de seguridad en todo el país. Arrancamos Pie de Nota sin saber perfectamente qué es lo que iba a suceder el resto del año. Y esto es parte de una serie de entrevistas con las que vamos a intentar recapitular el año, recapitular qué ha pasado con Pie de Nota, lo que hemos encontrado, de la voz viva de quienes hemos hecho el periodismo aquí en este espacio noticioso en Pie de Nota. Hoy estamos en el estudio de Pie de Nota con Tashiro Malekium, quien ha servido como nuestro amigo primero que nada, nuestro aliado y nuestro corresponsal en Baja California, y espero que esta entrevista le funcione para entender un poco las decisiones que hemos tomado desde dentro de este espacio, pero también para saber qué ha sucedido en un estado como Baja California a lo largo de este año tan interesante. Tashiro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Pie de Nota. No, hombre, gracias por la oportunidad, por el espacio. Y la verdad, pues siempre un gusto poder compartir contigo. A ver, Tashiro, cuando al inicio empezamos a hablar nosotros, digo, tú nos enviabas reporte de Baja California, y una de las cosas que nos llamó mucho la atención, sobre todo por cómo queremos llevar el periodismo en Pie de Nota, fue esta transparencia y valentía de contar y decir las cosas como son de un estado como Baja California, que no es un estado sencillo, es un estado siempre revuelto entre las mafias del poder, las mafias criminales, es un estado fronterizo. El periodismo es un ejercicio muy bueno del que, a ver, se lo he dicho a otros colegas de nosotros de Baja California, creo que el periodismo que se hace en Baja California es muy, muy especial. Es un periodismo muy valiente, muy entrón. Casi no se hace ese periodismo ya en México. Pero incluso ahí hay miedo, hay autocensura. Y bueno, quiero que me cuentes tú cómo vives el periodismo desde Baja California. Híjole, la verdad que el periodismo en la Baja es... yo he tenido buena oportunidad de hacer periodismo en otras partes de México. Y sí es un tema aparte. Porque como tú lo señalas, ¿no? Estás en frontera, pero no solamente eso. Estás en una frontera que está muy disputada por los diferentes grupos del crimen organizado. Y de repente la frontera entre qué controla uno y el otro se desdibuja. Y más cuando te dedicas no solamente a darle seguimiento, sino en mi caso, que voy a cubrir la fuente de homicidios y de algunas otras cosas. De repente te metes en temas sensibles. A mí en lo personal me ha costado levantones, me ha costado amenazas, pero pues eso te va ayudando a entender esta dinámica y los códigos con los que se manejan este tipo de personas, ¿no? Entonces, creo que el periodismo que hacemos en Baja California, incluyendo a los compañeros y compañeras que, como tú lo dices, valientemente cubren la fuente, es algo que es muy propio, muy endémico de allá, ¿no? Tenemos una manera muy propia de sobrevivir. Hay quienes de repente, como tú lo dices, se autocensuran, solamente manejan qué pasó, dónde pasó y bye. Correcto. Ni siquiera dicen a quién le pasó, ¿no? Y hay otros que, pues bueno, sí de repente decimos, ¿sabes qué? Pasó de esta manera, pertenecía a cierto grupo, tenía ciertas actividades, tenía ciertos vínculos. Y hay otros periodistas mucho más arrojados que pues se avientan a investigar hasta el tuétano de la situación, ¿no? Entonces esto, obviamente conforme el nivel de protección que vayas teniendo, pues es como conforme te vas aventando el reto. Le vas midiendo el agua a los camotes. Oye, hablando, a ver, digamos desde el inicio, para ir entendiendo bien Baja California, ¿cuántos grupos operan en Baja California? Número uno. Y luego Baja ha cambiado mucho en los últimos años en el sentido de decir, antes tenías a Tijuana bien separado y bien aparte de Tecate, por ejemplo, Ajá. y bien separado a Rosarito,
y ahorita es como toda una zona conurbada. O sea, ha crecido tanto que realmente la zona está pegada y eso ha creado también que las organizaciones criminales y las organizaciones políticas pues ya tampoco estén tan despegadas una de otra. Sí, mira, como tú dices ahorita, Baja California, ese crecimiento poblacional y también el hecho de que vayan descubriendo las zonas en las que pues se hacían estos movimientos va reduciendo el área de acción, ¿no? Antes tenías que en Tijuana pues era cruce ilegal mayormente de personas y de algunas mercancías por la línea, lo controlaban un cártel en específico, mayormente Tijuana. Tecate tenía era otra zona de control y en Mexicali pues también tenía su propio patrón, por así decirlo. Las mercancías llegaban como siempre entrando por el Mar de Cortés o bien, o lo que le conocemos como el Golfo de California, o bien llegaban por el sur del estado, ¿no? Ya sea en avioneta o Dios, lo conocen las autoridades, lo sabe todo el mundo. Y llegaban por avioneta o por lancha hacia Baja California. Y de ahí se subían ya sea por tierra o continuaban por mar, por el lado de Ensenada, o se subían hacia Tecate, El Hongo, La Rumorosa o la ciudad de Tijuana. Antes controlaban, pues los Arellano Félix controlaban la zona de Tijuana. Viene este tema con Calderón, cuando pues deshacen la célula. Y siempre lo he mantenido, el hecho de que aprendan o asesinen a los líderes de un cartel, lo único que hace es ramificarlo. Digamos, desde que los Arellano Félix los reventaron un poco, Uh-huh. se hicieron ramas. Se hicieron ramas, se hicieron más. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos organizados hay comandantes, hay jefes de zona, y todos estos, pues cuando ya no está el jefe, cuando se muere el jefe, pues tratan de tomar el control, porque pues al final de cuentas la zona tiene que estar controlada. ¿Y qué es esto lo que genera? Pues bueno, todo el desastre que tuvimos, los colgados, las mantas, Claro. gente desmembrada, todo esto arranque de violencia, ¿no? Entonces, Tecate ahorita tiene una presencia muy marcada, o tuvo la presencia muy marcada del cartel Jalisco Nueva Generación. Que también son relativamente, y de nuevo lo quiero resaltar, relativamente nuevos para el territorio. Ajá. En Baja. O sea, no tienen desde la época de los Arellano Félix, no tienen ni siquiera desde los inicios de los 2000, ¿o sí? No, porque esa área de Tecate, cuando estaban los Arellano Félix, el área de Tecate la controlaba la gente del cartel de Sinaloa. Ajá. Prioritariamente la gente del Chapo. Recordemos que la gente del Mayo se situaba más en Sinaloa, más en otro tipo de rubros, ¿no? Pero la gente del Chapo era la que se dedicaba, como ya hemos visto, con el tema de los túneles y a pasar esa droga por lo que se le conocían antes como burreros. O sea, los burreros. Y curiosamente, cuando había todo este trasiego y este control por parte de los, que no estoy diciendo que sea bueno, pero cuando estaban estas cabezas del crimen organizado en sus zonas, había un boom económico en Tijuana. En Tecate los hoteles estaban llenos de pollos, pero estaban llenos. Los taxistas tenían trabajo. Había muchísimos taxis en Tecate. Había muchos negocios que ofertaban comida en la zona centro, porque ya sabías que de 5:30 de la tarde a las 11, 12 de la noche iba a haber gente que venía de otras partes que iban a comer ahí, ¿no? Ya. Entonces, formaba parte de la dinámica económica, así como pues ahorita Culiacán tiene su propia dinámica, así. Eran ya parte de la economía. Estamos hablando que de los 2000s. Estamos hablando, el boom económico de Tecate fue entre el 85 finales de los a 1998, 90, hasta el 2000, más o menos, ¿no? Y luego la dinámica empieza a cambiar conforme empieza a cambiar la dinámica de digamos, no sé si de población o la dinámica de los grupos criminales. ¿Cuándo empieza a cambiar esa dinámica entonces? La dinámica empieza a cambiar cuando empiezan a combatir el crimen organizado. O sea, cuando realmente empieza la guerra, la llamada guerra contra el narco. Exactamente. Cuando empieza la guerra contra el narco formalmente por parte de Calderón, es cuando se acaba todo, ¿no? Recordemos que llega Fox en el 2000 y Fox empieza a hacer ciertos movimientos y hay ciertas acciones, pero nada concreto. Con Calderón en el 2006
se apaga toda la veta económica y ahora todo comienza a ser mucho más cerrado. Empiezan a mover a los pollos, empiezan a mover las mercancías por otras áreas ya más de la serranía. Empezamos a ver más disputas por el territorio y todo esto que empieza a surgir, ¿no? Entonces empiezan a nacer las cuotas de poder y es ahí donde pues, se empiezan a gestar los grupos algunos grupos de narcopolíticos también. Entonces, cuando cambia esta dinámica económica en Baja California por completo, es cuando empiezan a atacar a los grupos, empiezan a dejar de lavar dinero en esas zonas, empiezan a dejar de llevar clientes para esas áreas. La zona roja de Tijuana, la zona centro, cayó mucho después de esta situación. Le pudieron dar otro giro a la revolución y todas estas áreas, pero pues a final de cuentas cayó demasiado. Los que se dedicaban a actividades ilícitas se iban a gastar su dinero a Rosarito o a Ensenada. Los más discretos se iban a Ensenada. Y los morros se iban a Rosarito, que era donde estaba el Spring Break en su momento más álgido. Ahí se llevaban la feria porque querían conquistar gringas, pues querían conquistar morritas y pues se llevaban ahí el billetazo, ¿no? Oye, y en este contexto, cuando tú naces en Tecate y cómo te empiezas a dedicar al periodismo, ¿por qué? Yo migramos a Tecate nosotros. No eres originalmente. Yo soy del Estado de México, o sea, Correcto. mi familia somos del Estado de México, una larga historia. Llegamos a Tecate, yo tenía prácticamente 8 años de edad, o sea, toda mi vida relativamente viví en Tecate. Y empiezo a dedicarme al periodismo porque a mí me gustaba mucho la radio. Entonces, había una radio local y de ahí empezamos a escuchar que necesitaban gente. Necesitaban gente para ayudar, necesitaban alguien para... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2009, más o menos. Ok. Entonces, necesitaban alguien para poder empezar ahí a mover cables, a hacer mandados y diferentes cosas. Y en este lapso, pues bueno, yo trabajaba en una fábrica, pero siempre he estado pegado a temas de espectáculo, fotografía y demás. Entonces, me dice mi madre, ¿sabes qué? Pues, aviéntate. Aviéntate, yo te apoyo y pues fue una moneda al aire porque estaba por nacer mi primer hijo. Ya. Y fue de segura porque traigo a este chamaco que van a hacer. Y, ¿cuántos años tenías? ¿Qué onda? Yo tenía 19 años. Estás bien morro. Y me dice, sí, aviéntate, pero la vas a hacer. Va, jalo. Y me metí y empecé a hacer mandados, a empezar a aprender, a ayudar en las grabaciones. Por ahí un gran amigo, Raúl Asbiauri, fue el que me impulsó mucho. Y me empezó a jalar a su programa de televisión como host, un programa de revista. Y me dice, ¿sabes qué? Es que está bueno como para que empiece a dar noticias. Entonces convencimos al dueño de la estación y me prestan ya el micrófono. Fui coanfitrión de un programa que me da mucha emoción porque Benjamín Peña Chacón, un periodista de nota policíaca emblemático de Baja California, pues yo compartí el micrófono con él. Y de él aprendí a dar nota roja, una persona con más de 30 años de experiencia en ese momento. Sobres. Entonces, la verdad sí fue de mucho aprendizaje. Y así es como comienzo yo a mis pininos en los medios de comunicación. Y en pleno, digo, ahí estaba ya duro el tema de seguridad. Estamos hablando de 2009, 2010. En Ciudad Juárez estaba la guerra del cártel de Juárez contra Sinaloa justo en pleno estallido. En Baja California también había una guerra cruenta de los Arellano, ¿no? Con Sí. Sinaloa. Estaba muy fuerte cuando pues fue todo este tema de las matanzas que hubo y los desmembramientos, ¿no? Que hablábamos hace rato. Y pues en ese tiempo fue cuando yo comienzo en radio a dar noticias de este tipo con Benjamín. Y de pronto Benjamín sale de la radio y me dicen, es que yo producía un noticiero matutino para el dueño de la radio, que es Javier Fimbres Durazo. Y dentro de todo esto yo veo un área de oportunidad. Le digo, oiga, señor Fimbres, dice que pues, ¿qué le parece si yo le armo las notas policíacas? Ya le aprendí a Benjamín. Da un noticiero.
pero un noticiero como eres tú, chusco. Yo en ese entonces trae cabello hasta acá largo, la barba. Y yo, seguro, sí, ¿no? Entonces empiezo a dar notas policiales y empiezo a dar las notas, pero con un toque un poquito, pues, como soy yo, ¿no? Sarcasticón. Ujú. Y de ahí empezamos, me dice, oye, mataron a alguien, vete. Y me iba con la cámara. Y empecé a hacer conectes con algunos oficiales y algunas personas. Entonces era el primero en llegar. Órale. Era el primero en llegar a las escenas del crimen. Que cuando Entonces, empezábamos, a ver, uno decía, está chingón ser el primero, y luego ya cuando te enfocabas decías, puta, ya no quiero ser el primero en llegar, porque sí sí, te enfrentabas a, pues que a veces todavía estaban ahí los malandros, a que la misma policía ya cuando llegaba a ti también te querían basculear. efectivamente. Sí, de hecho, ahí fue mi primer levantón gracias a eso. ¿Cómo fue? Iba saliendo de la radio, había una escalera, entonces está en el mero centro de Tecate. Iba bajando y de repente tengo una persona enfrente y le digo, con permiso, quiero sacar la vuelta y por atrás me ponen una pistola. No, man. Me agarran de aquí del costado y me dicen, no se asuste, no grite, no se mueva, vamos a la panel de ahí enfrente. Fuck. Y yo iba pensando, ya, vale, man, ya. Venía saliendo de chambear, o Sí, sea, sí, venía bajando de la radio. Y fue de, híjole, ya valió. Mi hijo tenía 1 año. puta, güey, qué... Y me suben a la panel, me ponen una bolsa y me empiezan a pegar. Empiezan a golpear despiadadamente. Y me decían, ¿quién te da la información? Y yo, ¿cuál info? ¿Quién te da la información? Y pues, entre los golpes, entre los nervios, pues no puedes contestar, güey. Sí, no, claro. O sea, y en eso escucho que cortan cartucho. Y me ponen la pistola en la cabeza. Y me dicen, contéstame o te vas a morir. Yo, pues, es que hablan a la radio y a mí me pasan el reporte y yo me voy. ¿O quién te pasa la información? ¿Pero querían saber algo específico? Sí. ¿Quién? Pero digo, ¿sobre una información en específico o sobre... Sobre los muertos. Me dicen, es que te están pasando los muertos de nosotros nada más. Ah, claro. ¿Quién te los está mandando, Ya, cabrón? esa era la bronca. Y yo le dije, mira, hermano, la verdad, yo nada más voy y cubro gente muerta con todo el respeto del mundo. Sí. Entonces, si tú me dices que no vaya, yo tengo que comer. Y la neta, pues yo no sé a qué lado pertenecen, yo nada más voy y hago mi chamba. Seguro, Simón. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues yo tengo que trabajar. Pues chambeas con nosotros. No, señor. No, man. No, señor, yo no chambeo con nadie. Te vamos a dar, me estaban dando alrededor de $1,500 por semana. Eso era muy buena lana. En ese entonces sí. No se ganaba en la radio, güey. esa No, lana. ni de pedo. No. Y le digo, no, señor, la verdad tengo... Y sí, ya sabemos que tienes un hijo, güey. Piénsalo por tu morro. Digo, con todo el respeto del mundo, y si me va a matar ahorita, pues ni pedo, pero yo no me voy a meter en eso. Y lo que querían era que jalaras con ellos en el sentido de nosotros te marcamos línea, te pasamos la info y es para ponerle Ajá, me imagino que para sacar a los muertos de los otros. de ¿no? los otros. Y si le dije, ¿sabe qué? Mire, si usted, este es mi número de teléfono, si usted me habla, me mandan un mensaje, hay un muerto en tal lado, yo voy. Pero yo soy imparcial. Claro. Sí, así de agrapa. O sea, yo igual cubro Ajá. los dos chicos. Simón, entonces me dijeron, ¿seguro? Sí. Mira, nada más no se pasa de lanza. No nos saque destripados, no sabemos qué onda, pero pues tranquilo. Órale, cabrón. No, pues sale, gracias. Me dieron la última calentada y me aventaron O del sea, panel. todos se pusieron una chinga ya de salida. Sí. Me dieron una chinga y vámonos. Y así fue la primera vez que me levantaron. ¿Qué hiciste? ¿Te volvieron a dejar donde te levantaron? Al No. mismo lugar. No, te aventaron en otro lado. Me aventaron en otra parte, me aventaron en una salida a Tecate, la salida a Mexicali. ¿Y qué hiciste en ese momento? Me acuerdo que me levanté del suelo, me revisé completo. Y me senté y me puse a llorar. Claro. Me puse a llorar porque no podía procesar lo que acababa de Sí, pasar. es muy fuerte. Este es un shock. Bien, cabrón. Entonces agarré, me senté y dije, fuck, estoy vivo. Sí, güey. Entonces, obviamente a mi mamá nunca le dije qué me había pasado. En ese entonces yo no traía carro, andaba en bicicleta y me ve todo madreado que llego a la casa y mi mamá y los niños me atropellaron.
Pero ¿qué pasó? No sé, el vato me pegó y yo me quedé tirado y la bici no sé dónde quedó. Pero yo llegué caminando a la casa temblando, güey, todavía. Estamos hablando que fue un trayecto más o menos como de 2 horas y yo Sí, seguía temblando. claro. Entonces me acuerdo que duré mucho tiempo con delirio de persecución, veía una panel y me paniqueaba. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Te hizo repensar volver al jale, volver a cubrir, volver a escribir? O sea, digamos que a la siguiente que te mandan, te pregunto porque yo en su momento, cuando he tenido ese tipo de situaciones, creo que no hay periodista en México que no hayamos tenido una situación así. Eh, ¿Cómo tomaste la segunda vez? O sea, cuando te dicen, hey, salió otro muerto, güey, voy a cubrirlo. Me acuerdo que yo estaba todavía así en la radio y le dije al dueño de la radio, le dije, ¿sabe qué? Le acaban de meter una chinga. Pasó este pedo. Y me dijo el señor, ¿sabes qué? Ya no vayas, ya no cubras eso. Todo bien. Y duré un rato que me cuidaron sin hacer ese tipo de trabajo. Pusieron una reportera y cubría otras cosas. Pero la neta es que yo dentro de mí decía, güey, pues si me levantaron, si se tomaron la molestia, si se arriesgaron, pues es porque algo hay ahí. Sí, claro. Hay algo ahí. Entonces, yo, llámalo estúpido, patriota, como quieras, pero yo decía, güey, yo no puedo dejar que mi hijo, o si voy a tener, en ese momento pensaba, si voy a tener más, que vivan en este tipo de realidad. Entonces decía, tengo que hacer algo y lo que yo veía que funcionaba era eso. La denuncia pública, el señalar. Entonces ya no me centré en los malandros, me centré en las autoridades. Entonces empecé a hacerlo de denuncia. Es decir, esto está pasando porque las autoridades no se están coordinando, porque no está pasando esto. Y me dejaron en paz, güey. Madre. Me dejaron hacer mi chamba en paz y todo estuvo muy bien. Hasta que creo que cambió de administración el pedo. Y llegan y me levantan otra vez. O sea, ¿te volvieron a levantar? ¿Cuánto tiempo después? Me han levantado 4 veces. No seas mamón. O sea, ¿cuál fue la segunda vez? ¿Cuánto tiempo pasó entre una y otra? La segunda vez fue como el tercer año de estar trabajando. Estaba yo por subirme al carro y igual llegaron, me pusieron la pistola en la cabeza. Y en esta vez no me hablaron, en esta vez nada más me dieron un chingadazo aquí atrás. Y me doblé y cuando yo me di cuenta ya me traían arrastrando el cuello subiéndome para la camioneta. Y llegué, me llevaron a un lugar, no sé dónde era, pero me sentaron, pusieron una silla y cuando yo desperté, pues ya tenía a una persona arrancándome las uñas. Las uñas. Las uñas de las manos. Jodas. Estaban cortando aquí la cutícula y me despertó el dolor del jalón de las uñas. Y en la carne viva me estaban echando limón y otra cosa que no identifico todavía qué era. Entonces me despierto con el pinche olorón y yo sé, ¿qué pedo? Y ¿usted es fulanito? Sí, ¿qué pasó? Sí, pues es que mire, queremos ver qué onda, con quién está trabajando usted y que no sé qué. No, señor, pues que ya me levantaron una vez. No, pues que esos eran otros, amigo. Ahora somos otros. Ajá, así con una calma, con una calma que estando ahí, o sea, te hela la sangre. Porque te dicen, no, somos otros, amigos. Chinga, pues ¿cuántos son? Sí, cabrón. Entonces me dicen, no, mire, pues lo que pasa es que usted habló de un cargamentito. Cargamentito que pues no tenía nadie que hablar y nadie que saber de eso. Pues quiero saber quién le pasó la información. Y yo le dije, mire, pues es que las fuentes yo no las sé. Yo no las sé, señor, la fuente. ¿Cómo que no sabes? No, el mismo discurso, porque es la verdad, pues te llegan de fuentes anónimas. Y le dije, mira, a mí me llegan los mensajes con las denuncias y yo los borro porque pues yo no sé, no los conozco, mi número es público, como seguramente usted ya vio, y pues así es como trabajo. ¿Cómo chambea? No, pues así. Mire, pues nada más nosotros le vamos a hablar cuando usted cruce la línea. Nosotros le vamos a hablar y le vamos a recomendar que baje las notitas. Porque pues si no, entonces
pues ya no va a ser usted el que lo vamos a levantar. A lo mejor le levantamos a su mamá, le levantamos a la señora, o si tiene hijos, pues ahí le mandamos un dedito. Puta, güey. Puede ser. Y pues, ese fue de, pues, va, o sea, yo jalo, usted dígame, tienes que conformarte con eso. No, claro, a ver, porque a final de cuentas lo que somos es periodistas, güey. Tampoco es que somos superhéroes, tampoco es que, ¿sabes? Tampoco Ujú. deseos suicidas y de, sí, a mí me vale. O sea, a ver, no, claro, pues si así se va a hacer, así lo hacemos. Simón, o sea, tienes que enfrentar tu realidad, ¿no? Y es cuando te da el madrazo de realidad que dices, güey, ok, ¿quién me está cuidando? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí sí reconsideré el hecho de dejar de hacer Sí. dejar de hacer este tema, ¿no? Ahí, ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos del 2021, por ahí. 2021, casi 2022. Y Había cambiado ya mucho Baja California para ese entonces, ¿no? O sea, digamos del 2009, 10 al sí, 2020. Ya después, a ver, había pasado una pandemia, pero sobre todo habían pasado varios presidentes, cambiado administraciones, cambiado de narcos, cambiado de jefes. ya viene a agarrar el Chapo. Habían agarrado el Chapo, por ejemplo. Sí, o sea, había un movimiento muy, muy fuerte. Y pues las dinámicas, los territorios cambiaron, se movieron muchas cosas, como ahorita con esta guerra, ¿no? Que se volvieron a mover muchísimas cosas. ¿Tú ves otro momento, Tashiro, de Baja California donde las cosas hayan cambiado tanto como esta última vez en esta guerra interna entre el cártel de Sinaloa, entre los Chapos y los Mayos? ¿O realmente tú sientes que a lo mejor esto no cambió mucho la situación en Baja California, esta guerra? Fíjate que es que Baja California y Sinaloa tienen una simbiosis bien directa, güey. Entonces, yo creo que donde no pudo cambiar tanto a lo mejor fue en ciudades en estados como Chihuahua, como Nuevo León, que sí tienen presencia, pero es en índoles muy diferentes, ¿no? Entonces, como Baja California es una tierra de trasiego de estos cárteles, sí cambió mucho. Cambió mucho en la manera en la que operan. Se empezaron a generar muchos laboratorios en la zona de la Sierra de Baja California que pues ya han descubierto las autoridades. En el área de San Quintín, en el área por ejemplo, de aquí de Longo, que se empezaron a ver mucho laboratorio, ¿no? Y también empezaron a incursionar en otro tipo de negocios como el huachicol. Correcto. Entonces, ya no nada más te tenías que cuidar de quién era narco. Ahora es de, no hables de aquel porque es guachicolero. El narco, o el empresario ya con otras cosas. Exactamente. Y luego empezó a rumorarse mucho de los grupos estos de repartidores, de los grupos de taxis clonados, de los Ubers que no manejaban con aplicación. O sea, la diversificación del crimen, ya cosas que no nada más eran el mercado ilegal de drogas, era ya otra madre. Ya eran otras cosas, ¿no? Entonces era de que empezaban a ejecutar a los conductores de Uber precisamente, o los conductores de estos taxis privados. Y era de, bueno, ¿por qué los están empezando a matar? O sea, ¿por qué están ejecutando a esta raza que está trabajando? Y pues ya empiezas a jalar el hilo y sale con que no, pues están relacionados con fulanitos, ciertos grupos, no todos las personas que trabajan ahí, pero pues sí había grupos que entre ellos mismos se tenían bien identificados y pues por quitarle la movilidad a la competencia, pues hacían ese tipo de cosas, Claro. ¿no? Eliminaban a los choferes y les quitaban los carros. Entonces empieza esta diversificación, se empiezan a crear más, más lugares de trabajo, más jefes operativos y con ello más rencillas también por territorio. Empiezan a llegar los rusos a Baja California. Sí, los rusos a ver, los rusos son, y hay que decirlo como con muchos matices, tienen Claro. el control regional de Mexicali, del Valle de Mexicali. No por eso significa que están limitados en sus operaciones. O sea, es un cártel muy peligroso e igual de capaz de generar violencia que cualquier otro grupo criminal. Sí, de hecho, el tema con los rusos
creo yo, lo más que hay que tener cuidado, lo más de cuidado de los rusos, es que no son precisamente un cártel como tal, sino como nacen como un brazo armado Claro. del Mayo Zambada. Ellos tenían esta independencia, ¿no? Este poder de moverse en ciertas áreas, como tú lo dices. Entonces empezaron a controlar no solamente el Valle de Mexicali, se empezaron a ir a San Felipe, hasta Bahía de Los Ángeles. De las primeras organizaciones que crean una plaza como tal, Sí. ¿no? Que digamos antes a lo mejor no se habla mucho una plaza, pues estos vatos esta es plaza. Sí, y de hecho, algo que estuvo muy curioso es que estaban dentro de las sombras. O sea, solamente quienes estaban realmente metidos en el tema sabían de la presencia de los rusos específicamente. Órale. O sea, mm, no era algo que supiera todo el público. Para la gente, los fuertes en ese momento eran los Zetas. Y eran los de cuidado del Cártel del Golfo que se querían meter aquí a Tijuana, ¿no? Y que traían una guerra muy fuerte. Entonces, toda esa parte, la parte de la guerra despiadada, fue lo que a mí me tocó y lo que me formó en el fotoperiodismo y en todo esto. Y esa guerra, precisamente, pues fue lo que ahorita mutó en lo que tenemos en este momento. Sí, ahora en este momento, digamos, Baja California me parece interesante y por eso le pusimos mucha atención desde que iniciamos el proyecto de Pie de Nota, porque cuando iniciamos Pie de Nota, número 1, Estados Unidos tiene una administración nueva que siempre va a impactar en los estados fronterizos como Baja California, Chihuahua, Sonora, etcétera, etcétera. 2, acababa de pasar lo de la guerra interna del cártel de Sinaloa, que desde luego iba a tener efectos e impacto en Baja California. Y 3, Baja California está sufriendo una presencia de un chingo de grupos criminales. Y ya todos están como que un poco haciendo alianzas, deshaciendo alianzas. Y es una dinámica muy convoluta la de Baja California ahorita. Sí. Y a eso le sumas que empezaron al verse limitados en el tema del trasiego y pues a cobrar piso, ¿no? Algo que nunca se había visto en Baja California. No se había visto el cobro, o sea, Baja California no tenía realmente lo que es la extorsión, el cobro de piso. Exactamente, o sea, se hablaba de que de repente cobraban cuota y todo esto. En una investigación que hicimos, sale hablando con algunas personas a las que presuntamente eran víctimas de esto, señalaban que ellos habían adquirido en algún momento una deuda o un compromiso con determinado cártel o con determinadas personas, señor, porque pues querían abrir un negocio y los apadrinó, ¿no? Básicamente como Miguel Corleone, que padrino, quiero abrir una carnicería. ¿Cuánto ocupas? No, pues ocupo 15,000 bolas. Órale, le va. Cuando yo ocupé un paro, entonces lo que ellos pedían o exigían era de, güey, me debes feria, págamela. Échala. Ese era el cobro de piso en los inicios. Posteriormente, pues ya mutó a lo que conocemos hoy en día, que se lo debemos precisamente a esta ramificación y a esa falta de control que hay, porque pues son tantos y con tan pocos filtros que ya se conocen los códigos, saben quién manda en dónde y los empiezan a utilizar por las llamadas telefónicas. Uh-huh. O empiezan a ir a los lugares y se identifican como miembros de tal o cual cártel y que están al mando de fulano sotano y pues empiezan a cobrar este dinero, ¿no? Y empieza a cambiar esa dinámica, entonces ya empieza a haber extorsión, empieza a haber cobro de piso, ya es otro rollo. Una cosa que me llama mucho la atención, Tashiro, a lo mejor es una conversación, no sé si en abstracto, pero sí una conversación no lineal en el sentido de cómo entendemos los organismos criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California, y creo que en buena parte del territorio nacional, tiene una operación como muy política. Ajá. Tiene mucho y todo que ver con la política, la operación del Cártel Jalisco. Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, La Línea, cártel que me digas. Usualmente tiene una operación con una lógica muy criminal, muy de trasiego, de rutas, de zonas, de plazas, de mercancías. Y el Cártel Jalisco tiene una composición súper política. Sí. ¿Qué pedo con el Cártel Jalisco en Baja California? Fíjate que yo, espero no meterme en un problema, pero yo siempre he comparado mucho a Pablo Escobar con el Mencho.
Veo cómo, güey. Sí lo veo. O sea, por el tema de lo político, precisamente, por su grupo paramilitar. Si tú recuerdas, Pablo Escobar es el papá de los paramilitares en América Latina. O sea, más allá de Che Guevara y todo eso, en realidad los PMCs se hicieron por Pablo Escobar. Entonces, lo que tiene el Mencho, sus fuerzas especiales y todo esto, son PMCs. O sea, son fuerzas paramilitares privadas. Y ese es el paralelismo que yo le noto. Se le siente al señor como un patriotismo que lo quieren caminar, ¿sabes? Como si quisiera ser el Salvador de México a su manera. Correcto. O sea, como alguien que quiere demostrar, yo me preocupo por México. Exactamente. No solo por traficar droga o hacer fentanilo. No solo por mí, no solo... Porque si tú te acuerdas, hay una entrevista de unos compañeros de Vice que entrevistan a alguien que ya murió del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y él señala eso, ¿no? Dice, no, nosotros amamos la patria, amamos nuestra tierra, la familia, este tema. Entonces, no sé si sea parte de un discurso para vender, para venderse con la ciudadanía, que si lo están haciendo bastante bien porque mucha gente lo cree y lo toma. O si es parte de esta cuestión política de una verdadera cepa, ¿no? Que tenga este señor. Pero lo cierto es que es todo un fenómeno. Es una locura. Y es una locura cómo lo siguen a él con una tremenda devoción. Igual que como siguen en Sinaloa al Chapo. Claro, ahora, el tema con el Chapo, el Mayo y de nuevo la gran mayoría de las organizaciones criminales en general es que son organizaciones también con una composición muy de familia. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa es una familia. Es muy a la mafia italiana. Sí. Una familia que monopoliza un negocio, que empieza a crecer y que crea franquicia y que tiene que ver con las dinámicas económicas criminales muy marcadas, pero desde una mafia muy familiar de apellidos, que son hasta casi realeza y la madre. Es complicado escuchar eso del Cártel Jalisco, por ejemplo. No escuchamos los hijos del Mencho, digo, el Menchito está arrestado, pero no escuchamos, un hijo del Mencho está en Baja California, el otro está acá en Guerrero, una hija del Mencho está en Michoacán, el otro está controlando, o el emparentado, o sea, sí hay familias, sí están emparentados, pero no al nivel así como de pseudo realeza, como se ve, o muy italiano en Sinaloa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Estos vatos son más bien como una empresa, como una corporación, así fría, con una identidad muy marcada, no familiar, unas dinámicas criminales muy políticas, muy politizadas. Casi todo comunicado que dan, casi cada narcomanta, siempre tiene que ver el nombre de un funcionario, el nombre de un político. Y el lenguaje está sumamente cuidado. Y el lenguaje cuidado. El lenguaje está sumamente cuidado. El discurso está estructurado con la finalidad de generar un impacto, pues no milimétrico, ¿no? Pero si tú te fijas, a la hora de que el mensaje está súper estructurado, pero quien lo da, se nota que apenas se lo entregaron para leerlo, ¿no? Porque a veces se traba, a veces, o sea, que no está ensayado, ¿no? Y todo esto forma parte de una estructura de publicidad a final de cuentas, que es el impacto que tienen, ¿no? Las narcomantas, como tú lo dices ahorita, en Ensenada, en momentos justos, en momentos específicos, ciertos señalamientos. Entonces, sí, operan de una manera mucho más ligado al actuar político, porque quizá ellos descubrieron que les estaban jugando, como dicen, les están jugando chueco, ¿no? Quizá, porque ya los políticos se estaban hablando de tú con el Cartel de Sinaloa y con algunos otros allegados y estaban recibiendo dinero. Entonces, al verse bloqueados, quizá empezaron a atender esta estrategia de hacer públicos los arreglos que ellos sabían para decirle al político, pues tenemos información y más vale que nos peles, ¿no? Es como una especie de organización criminal de nueva generación. Digo, probablemente justo por eso se llama nueva generación. De las generaciones anteriores del Cártel Sinaloa o de otros grupos, los Zetas incluso, no, creo que todavía no entendían la dinámica de la narcopolítica como tal.
Exacto. Era, bueno, el político está allá arriba y mientras yo me reporte, a mí me dejan cruzar. Y ahora es una cosa en él. Somos socios, aquí jalamos igual. Sí. Hay dos gobiernos, tú controlas lo tuyo, yo lo mío, y donde confluyamos, nos entendemos y donde no nos agarramos a chingazo. Que si tú te acuerdas, el primero que denunció esto fue precisamente en Michoacán, fue Hipólito Mora, ¿no? Correcto. Quien señala que hay una inmiscusión por parte de este cartel en la política Sí. de Michoacán y lo empieza a señalar y crea su grupo, y pues bueno, empiezan ahí a pelear, ¿no? Cada uno señalando que pues era por la defensa y demás. Entonces se dan este tipo de cosas. Pero hay algo que a mí en lo personal me llama la atención del cartel Jalisco Nueva Generación y es el hecho de el nombre. Si tú recuerdas, en los 80s, 70s, 80s y principios de los 90s todavía, quienes controlaban el movimiento de droga en México era el cartel de Jalisco. Jalisco, que era la federación, bueno, de Ajá. Guadalajara era, ¿no? Sí, bueno, el cartel de Guadalajara, que era pues, precisamente esta zona que lo traían Amado Carrillo Fuentes, lo traía el jefe de jefes, y varios otros personajes. Ujú. Entonces, que de ahí se desprende precisamente el Chapo Guzmán, Caro Sí. Quintero, que al morir este cartel o al ser enterrado por la federación, pues comienzan a emerger estas nuevas figuras. Entonces, un relevo generacional, lo llamaron algunos en su momento, y creo que lo mismo está pasando ahorita, pero con el tema de la política inmiscuida dentro del narco, es algo que nos va a golpear económicamente Claro. y políticamente a todos nosotros, porque tenemos un vecino que no está contento con ese pedo. Justo, hablando de eso y regresando a Baja California, Tashiro, ¿qué ves tú que vaya a suceder en los siguientes años? Como bien dices, el gobierno de Estados Unidos definitivamente no está contento con lo que está viendo en México. Tampoco es que tenga que estar contento, pero teniendo a un vecino con ese poder, con esas manías, como lo tiene Estados Unidos, y un presidente como el que tiene ahorita, y estar enseguidita, no es cualquier cosa, es tener medio a un demente millonario viviendo al lado de tu casa diciendo, pues sí será muy tu casa, güey, pero no me gusta lo que estás haciendo en tu casa, con una megalomanía de ese tamaño. Y uno de los primeros efectos y un chingazo verdaderamente para la política mexicana, más allá, si no nos metemos al tema de los detalles de por qué fue, por qué no fue y la madre, fue que le quitaron la visa a la gobernadora de Baja California. De las primeras que se anunció que le habían retirado su visa. Y fue un madrazo a la política mexicana, fue un madrazo a Morena, fue un madrazo a Baja California. Indirectamente fue un madrazo para los mexicanos. Están deslegitimando lo a poca legitimidad que podrían tener los políticos mexicanos. Sí, mira, con este tema de las visas, hay un asunto que lo trataron de minimizar, muy cabrón, y la gobernadora Marina dijo, no se ocupan visas para gobernar. Y sí es cierto, no se ocupa una visa para gobernar, pero es más fácil gobernar con visa, ¿no? Entonces, No, claro. porque vives en una frontera, porque necesitas generar acuerdos. Hay más de 15 ciudades hermanas fronterizas, ¿no? Entonces necesitas por diferentes temas. Y ahorita, como tú lo señalabas, el tema Trump, se han retirado 30,000 industrias de Baja California desde el tema de los O narcopolíticos. sea, como con el tema de la maquiladora. Ajá. ¿Por qué? Porque empezaron los aranceles, empezaron ciertas cosas que a Trump no le gustan y empezó a meter medidas. Entonces todo esto deriva en pérdida de empleos, de pérdida de fuentes laborales y sobre todo hay algo que nos está pegando mucho que es el tema de las importaciones y exportaciones. México regularmente llegaban las cosas a Ensenada y de ahí se cruzaban por vía terrestre hacia Estados Unidos. En estos momentos, Estados Unidos muchas empresas están prefiriendo mandarlas directo a puertos de Estados Unidos. Ya. Porque el puerto de Ensenada estaba saturado tanto que le iban a invertir 5,000 millones de pesos para poder crear un aforo mayor y poder, pues, a darle aforo a toda esta demanda que se estaba teniendo, ¿no? De lugar, precisamente para poder operar. Entonces, de eso a que hoy en día está cancelado el proyecto, Luis.
Ese es el golpe que hemos tenido con el tema nada más de la cancelación de la visa, porque no estamos ni siquiera hablando del huachicol fiscal, que de las primeras partes, de las primeras cosas que se dio, fue en Ensenada, es donde se destapa esta cloaca mediáticamente, porque si bien fue en Tampico, donde un coronel es el que, pues bueno, empieza a denunciar toda esta cosa de manera interior, ¿no? Pero en Ensenada es donde se tiene una fuga, esta famosa fuga de diésel, y se descubre el predio de 8 millones de litros almacenados. Que tengo que decir algo. Primero quisieron dejarlo pasar así como que no, es que es una pedo de la gasolinera, está desprendiendo vapores, pero la gente no se quedó conforme, le habló a Protección Civil y cuando escucharon en las frecuencias a que olía gasolina, que había un charco grande de gasolina, se dejaron ir los de la Marina. Y ahí fue cuando aseguraron el lugar y pidieron ya la presencia de la FGR. Correcto, ya en un contexto ya criminal, pues ya no era cualquier cosita de medio ambiente. Sí, efectivamente. Entonces, de un tema medioambiental pasamos a lo que conocemos hoy. Se destapa ese tema del huachicol y le empiezan a rascar de quién era el predio, quién era el dueño de las pipas, de dónde las bajaron. Y pues bueno, pues resulta que el buque de donde bajaron esos miles de litros de gasolina, de diésel, perdón, eran el mismo que habían denunciado en Tampico. Sí, claro. Y de ahí empieza a darse esta madeja. Y pues tenemos lo que hoy conocemos como ya el huachicol fiscal, ¿no? En ese contexto, Tashiro, ¿tú qué ves que venga para Baja California? A ver, vienen elecciones. Unos dirían que faltan todavía tiempo, pero yo creo que ya estamos en épocas preelectoreras. Ya la gente está preparando sus gallos, está metiendo billetes, está sacando lana, está eliminando competencia. Ya hay un desmadre. No vas a estar hablando, ¿eh? No. Para por decir Chuyito, uno. en paz. A ver, hay una cantidad importante ahorita ya de políticos preparándose para la contienda, sí. Sobre todo en el momento en el que, de nuevo, la gobernadora de Baja California está bastante golpeada por el tema de la visa. Y Morena está preocupado de decir a quién vamos a ir dejando. O sea, no solo en Baja California, en los distintos municipios. Tijuana, en Ensenada, en Tecate, etcétera, etcétera. Híjole. ¿Qué ves tú que viene para Baja en ese sentido? Viene un desastre para Morena. ¿Te acuerdas cuando empezó a correr la gente del PRI y del PAN? Sí, claro. Lo mismo va a pasar el siguiente año. Van a empezar a correr los inteligentes, los que tienen visión política y los que macropolítica van a empezar a correr de Morena. ¿Qué tan asentada está Morena ahorita en Baja? Está muy asentada, pero no está arraigada. Ok, o sea, digamos que sí tienen los lugares, no tienen la convicción. Exactamente. Morena es tan fuerte como lo sea el flujo de sus apoyos sociales. Ya, bienestar. Sí, es tan fuerte. Por eso Netza Jáuregui iba a ser el candidato natural de la gobernadora. Pero pues le pegan a la gobernadora y tumban a Netza de manera automática. Que ha estado trabajando muy bien en Nezahualcóyotl, pero pues no le va a alcanzar porque va cobijado por la gobernadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tumban a Netza y es muy posible que se les aparezca el diablo. Castro Trenti está haciendo un trabajo, se habla que ha estado arquitectando muchas cosas al interior de Morena y él quiere la gobernatura. Ha estado comenzando a trabajar en esa área. No hay otro candidato más fuerte. Ruiz Uribe no tiene fuerza, tanto que lo corrieron del Bienestar Federal, que era su oportunidad de oro. Ruiz Uribe es el que recientemente se aventó un tirote pagándole a un columnista del Universal y sacando carpetas de investigación contra todo el mundo. ¿Fue él, verdad? Sí, fue él, tratando creemos, en un intento de eliminar la competencia política, porque le pega justamente a el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, que también él sí está muy bien posicionado con la gente que es y que no es de Morena, ubican a Ismael Burgueño. Claro. Y lo cierto es que ha traído cierta calma a Tijuana. Si bien siguen con el mayor índice de homicidios
a nivel Baja California, pues también es la ciudad que tiene más gente, ¿no? Tiene casi 2 millones de habitantes. Y anda haciendo también ahí, digamos, migas con la gente. Recientemente publicamos el video donde pues, castiga a un agente de vialidad o movilidad, que le llaman en Baja California, Ajá. por agarrar un billete, y el vato dice, aquí no se va a permitir. Simón, que le queda pendiente otro porque al día siguiente sacaron otro. Puta, y así se va a llevar. Sí, no, con esto de las gafitas Meta, olvídate, o sea, va a haber un chingo de gente que va a estar torciendo policías. Lo bueno es que, a ver, que tenga el mismo respaldo con todos, cabrón. Sí, porque... y que la piensen 2 veces, porque pues aquel se volvió viral y era de una gringa. Ah, claro. O sea, bueno, México-americano, pero pues a final de cuentas, la muchacha traía carro americano. Este es de un muchacho que se dedica a vender carros y a los que se friegan siempre, ¿no? A ver, y luego entonces estábamos hablando de estos candidatos, entre los burgueños, Ruiz Uribe, que se aventó este tirote, que aparte tuvo sus fricciones con Semanario Z. Y con la gobernadora. Y con la gobernadora. Y ya después trató de limar esas asperezas porque hay un dicho en Baja California de que Marina está muy cercana a la presidenta de la República, cosa que está muy alejada de la realidad. Pero pues, una cosa es que te toleren y que te respeten por ser gobernadora. Y otra cosa es que realmente seas... que realmente te quieran. Ya. Entonces, y pues aparte la disciplina de representar el mismo partido, ¿no? Pero si en realidad quisieran a la gobernadora, ya le hubieran dado una embajada. Sí, no, claro, pues a ver, si hasta Gertz Manero lo quiere mandar a Alemania. Exacto, entonces es ahí donde mides qué tan necesario eres políticamente. Si yo fuese Marina del Pilar, yo hubiera pedido licencia y me hubiera desaparecido del país. La van a hacer garras porque la van a dejar sola. Exactamente. Entonces, pobre de ella, porque los sacrificios que hizo al divorciarse y demás no le van a dar. Pero hablando de los elegibles para la gubernatura, nos quedamos con pues alguien que tiene ganas, desde que era alcalde, Armando Ayala Robles, que traicionó a Jaime Bonilla, que traicionó a Jesús Uribe, que le quitó 7 concesiones de radio a Bonilla, y es el poder político que está manejando ahorita. Porque Bonilla está inhabilitado, ¿verdad? Bonilla está inhabilitado, pero tiene una carta muy fuerte, muy, muy fuerte, que es y todo el mundo la está pasando desapercibida, pero acuérdate de mí en unos meses, Gil Baja. La diputada. La diputada Joana Gil Baja es el as bajo la manga de Bonilla. Perdón, ingeniero, ya se lo saqué, ni modo. No es como que nadie lo sabía. A ver, recientemente Víctor Lagunas, del medio TJ Comunica, tuvo un tema justo con esta diputada. ¿Sí? Porque el vato dice, a ver, diputada, tú eres bien vocal en contra de todo lo que huele a Morena, pero a la hora de agarrar culpas no quiere decir nada. Mencionó la palabra ladranas y están ladrando. Ella lo consideró violencia de género y dijo, esto es violencia política de género. Le manda un mensaje advirtiéndole. Víctor, desde luego, lo toma como una amenaza o como eso. Y luego alguien le deja un mensaje a Víctor Lagunas en sus redes diciéndole, a ver si no sigues tú, a ver si no te matan después. Una cosa así, ¿no? Y acaba de denunciar una amenaza. No podemos quitar el papel de los medios de comunicación en Baja California del tema de la política también. A ver, hoy leíamos, digo, esto va a salir después, pero hoy leíamos lo que pasó con Zeta y con Navarro, que fue el secretario de comunicación. El director de comunicación social. El director de comunicación social de Ensenada. Ajá. Hacerle una visita a Adela Navarro, directora del medio Zeta Tijuana. Le lleva una canasta con regalitos, pero ahí va un paquete de billete. Exactamente. Y ella lo denuncia. O sea, le toma foto y le dice, aquí no agarramos lana. Y vámonos, ¿no? Y más allá de los... Digo que en redes sociales han señalado que hay ciertas suspicacias con este tema. Lo cierto es que no le puedes llegar, no puedes insultar a un medio como el Semanario Z, ni a ningún otro compañero, a tratar de silenciarlo con billetes, porque eso es algo muy de Baja California. Les encanta silenciar a los medios de comunicación con billetes. Y una cosa es la publicidad institucional, las cosas que se dan por la vía de la facturación, que la gente debe de saberlo. O sea, la publicidad institucional no es un bozal, y el periodista que lo acepte como un bozal, definitivamente, está mal. Está mal, y ya sabrá usted si lo deja de consumir o lo deja de ver. Hay un presupuesto institucional justo para publicidad, para publicitar, y eso es completamente legal, transparente, facturable, etcétera, etcétera. Efectivamente. Entonces, esos sobres no. Esos sobres no. O al menos no supimos que tuviera factura. La cantidad que se ve en la fotografía que comparte Adela es
pues yo conté más de 10 parecitos de billetes de 500, o sea. Sí, no. Sí era una lana. A ver, sí era una feria. Eran un carro chocolate sí te andas fácilmente. comprando. Sí te alcanza. Sí, entonces, este tipo de movimientos... Y todo eso, a ver, todo eso forma parte hoy por hoy de Baja California, de lo que viene para Baja California. Y de todo el país, Luis, me atrevería Y de a todo el decir, país, es cierto. Pero aquí algo que me sorprende es, y perdone, pero ¿con qué tamaños llegas con la directora de cualquier medio de comunicación a decirle, como dice en la publicación, en la columna, y esto es de parte de la alcaldesa? Es una desfachatez muy cabrona ya. ¿Qué tamaño? Y Alima es un muy buen publicista, pero yo se lo he dicho. Lima es el director de comunicación. Es el director de comunicación social. Eres un excelente publirelacionista, pero para comunicación social se necesita una persona que tenga otro perfil. Porque no puedes llegar de esa manera, ¿no? Imagínate llegar con Coca-Cola y decirle, mira, esto te lo manda el director de la firma para que aceptes unas fotos. Pero de nuevo, a ver, con un poco de suspicacia, eso me parece novato, por decir poco, cabrón. Es precisamente el punto, ¿no? O sea, ¿cómo llegas? ¿Con qué nivel de impunidad? ¿Quién te crees para llegar a querer callar con billetazos a alguien? Está raro. O sea, o eres muy pendejo o simple y sencillamente, pues ibas como... ¿Un emisor? Como cabrito al matadero, güey. ¿Un emisor? Sí. O sea, te pusieron un cuatrote y caíste redondito. Redondo. Ahora, hablando del semanario, has tenido sus broncas también. Recientemente hubo una manifestación de periodistas, digo, junto con un empresario que fue señalado por Adela Navarro en el semanario Z, e hicieron una manifestación allá afuera del semanario. Sí, mira, una cosa de Baja California, no sé si la pasen en los demás estados de la República, pero en concreto en Baja California hay una división entre los compañeros de los medios de comunicación. Se creó una cosa que se llama Yo sí soy periodista. Ah, como para desmarcar quién sí es, quién no es. Ajá, por una persona que en materia de comunicación y de difusión de información lo ha estado haciendo muy bien, ha estado llegando a muchísima gente con una óptica muy, muy ciudadana, que es Ángel Peña. Surgió en algún momento, tuvo algunos problemas con Margarito, quien pues en paz descanse, Margarito 44, quien pues tuvieron ahí algunas rencillas y se empezó a crear estas páginas anónimas que señalaban malandros y pues uno acusaba al otro de administrar alguna página. Entonces se subieron los ánimos. Sonia de Anda, junto con otras personas, crea esta asociación y le ponen Yo sí soy periodista para desmarcarse de esas páginas en aquel momento, que sí se creía algo necesario, ¿no? Porque estaban dañando el trabajo de todos. A mí me levantaron como resultado de la última vez, como resultado de una de esas páginas. A ver, esas páginas, digo, de nuevo, creo que es un tema escabroso dividir quién sí es periodista, quién no es periodista, pero esas páginas sí vulneran mucho el trabajo periodístico. A ver, Claro. Muchas de esas páginas me han exhibido a mí que agarro de quién sabe quién, del cártel no sé qué madres. Jamás les hemos puesto la atención. Yo confío en que la raza de la gente es más inteligente que lo que uno pueda creer o explicar, pero sí vulneran mucho a veces el trabajo Sí. pues de la gente en general. Sí, claro, de nuestra seguridad, ¿no? Como prueba te pongo eso, que también se manejó, pues, que el asesinato de Margarito fue, pues, debido a ciertas acusaciones. La fiscalía, en su versión oficial, pues, señaló otras cosas que fue resultado de su trabajo, pero aquí la parte importante es que se necesita una regulación porque, como tú lo dices, sin prueba alguna, nada más porque lo creen o porque les beneficia quizá romperle la madre a tu medio, agarran y avientan y se inventan una telenovela coreana y ya dicen, o turca, las que más les gusten, y ya dicen, ahí está, mira, esto es lo que pasa con Chaparro y pasa esto y lo otro y listo. Es que a veces parece que en estas épocas lo que menos importa es la verdad, ¿no? Ya es como que importa la viralidad sobre la verdad. Exactamente. Y ya dices, bueno, si esta nota se hace viral, ya no importa que no sea verdad. Y está cabrón, porque a final de cuentas nuestra moneda de cambio, nuestra chamba y nuestro sentido de existir es no faltarle a la verdad. Así es. Entonces, como te digo, o sea, se da este tema
sea, este tema de la situación y se divide el gremio. Ujú. Y empiezan a decir que si yo sí soy periodista, que si yo sí valgo, que si tú no vales. Y se vulnera el trabajo. Claro. Se demerita. Se debilita la presencia de los medios de comunicación con no solamente con los funcionarios públicos, sino en todo el espectro, ¿no? Tashiro, en ese sentido, hablando de nuevo de todo el recorrido que hemos hecho sobre Baja California, sus grupos criminales, los periodistas, los políticos, etcétera, ¿tú estás a gusto en Baja California? ¿Estás contento con tu trabajo, con dónde vives, con cómo vives? A ver, te lo adelanto. Nosotros estamos muy a gusto y muy contentos con que tú seas nuestro colaborador en Baja California. De verdad, creemos que tenemos Baja California súper bien cubierto contigo, con tu presencia. Estás en comunicación todo el tiempo. Todo el tiempo estamos rebotando un chingo de nota de Baja. De verdad, te agradecemos mucho que te hayas cruzado por nuestro camino aquí en Pie de Nota y que estés siempre al tiro. Pero te quiero preguntar, ¿tú cómo estás en Baja California, tanto como periodista como humano, como Tashiro? Pues mira, en Baja California es un estado que se vive bien. Siempre les digo, se vive bien mientras no maten a nadie, ¿no? Pero un chiste, tengo un sentido del humor bastante roto, pero no, la verdad es que Baja California es un estado sumamente bondadoso. Es un lugar que lo tiene todo, ¿no? Tenemos montaña, tenemos playa, tenemos vinos, café, tenemos todo. Entonces, yo en Baja California he encontrado un lugar en el que me identifico porque tiene muchísima diversidad. Yo básicamente soy nómada, pero sí es uno de los lugares donde más me identifico. Y yo estoy oscilando en todo el estado por lo mismo, porque es grande y hay que cubrirlo. Y siendo corresponsal de Pie de Nota, la verdad es que ha sido un complemento increíble para todo esto, ¿no? Porque el encontrar esa válvula de escape por cosas que de repente, por la cuestión misma de la dinámica de seguridad y de información dentro de Baja California, no pueden darse las notas ahí en corto. A veces es bueno tener una parábola más grande, ¿no? Para poder, una cornucopia para poder sacar todo esto. Y Pie de Nota viene fungiendo como eso, como algo que empuja un poquito más allá y apoya a la gente. Yo siempre les he señalado como periodista, reportero, el trabajo de nosotros es reflejar la realidad de las personas y buscar que el gobierno tenga una acción en consecuencia para el cambio positivo. Correcto. Como tú lo señalas, no somos héroes. No me voy a sacrificar ni a dar la vida por el Estado porque no me compete. Somos simples espectadores que les decimos, ahí está la realidad, ahí están pasando las cosas. Si me quiere creer, pues chido. Y si no, pues váyase con quienes le dan la información y lo mantienen felizmente anestesiado, ¿no? Pero Sí. a final de cuentas, te puedo decir que yo me siento completo. Hay muchas áreas en las que crecer todavía. Y de verdad, sinceramente, espero pues poder seguir de la mano con el gran equipo de Pie de Nota y seguir creciendo juntos. Es un gran proyecto. Desde el día uno, ¿no? Se sintió la química, no nada más contigo, sino con todos. Y la verdad es algo que se agradece, que te den que te suelten la piola para poder informar sin ningún tipo de tapujos. Porque hay otros medios de plataformas de otros lados que sí te dicen, te doy la corresponsalía, pero, güey, esos temas estos no los puedes tocar. Y aquí, sinceramente, ¿qué traes? No, date. Así mero. Así es lo que, a ver, Pie de Nota, incluso hemos hablado con colaboradores de nosotros en sentido contrario, donde hemos dicho, ¿y tú por qué te estás midiendo, güey? ¿Tú por qué te estás censurando? O sea, aquí nadie te está diciendo nada. Al contrario, el espacio es tuyo, el jale es tuyo, tú tienes un trabajo que hacer y eso es lo que se va a hacer. Nunca vamos a limitar, nunca vamos a decir, eso nos da mucho gusto. Creo que los baja californianos tienen que saber que tienen a un cabrón bien metiche en Baja California y los tienen bien vigilados y de eso nos enorgullecemos mucho. Tashiro, muchas gracias por tu chamba y muchas gracias por estar con nosotros en Pie de Nota. No, muchas gracias, Luis.
Bye bye. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.